las 10, porque ya estamos en grados. Entonces, para que los que no pueden estar a este servicio, pida que alguien se lo grabe, o sin embargo lo pueden encontrar después en la página esta enseñanza. Así que nos preparamos ya entonces para el tiempo de enseñanza. Nos ponemos sobre los pies y vamos a decirle a Dios: Padre, gracias por esta mañana que nos regalas y por traernos hoy para una enseñanza hermosa con nosotros. Gracias por estar aquí. Gracias por enviar tu Espíritu Santo para revelarnos tu palabra. Pero gracias por ser nuestro pastor y maestro en esta mañana, Dios mío. Por eso te adoramos y por eso te bendecimos, Rey Jehová. Y pedimos, Señor, que nos abras el entendimiento y disponga nuestro corazón como vasija limpia para recibir esa palabra limpia que también viene de ti. En el nombre de Jesús, amén. Mateo 24, 32 y 33 nos corresponde hoy. Y tenemos un título. ¿Qué título tenemos? ¿Qué aprendemos de la higuera? Es el título que tenemos hoy. ¿Qué aprendemos de la higuera? Así que nos ubicamos ahí, Mateo 24, 32 y 33. Y lo leemos en el nombre del Padre, en la gracia del Hijo y en el poder del Espíritu Santo de Dios. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así que también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Bienvenido, mi hermano Fabio. Es un gozo tenerlo con nosotros, mi hermano. Gracias al Señor. Bueno, Dios nos muestra aquí, ya sabemos que esto es parte de una parábola. Y como parábola hay cosas ahí escondidas que a veces no entendemos, pero que el Señor, por su misericordia y su amor, nos permite saber lo que Él nos quiere hablar en este día. La higuera siempre la han simbolizado como el pueblo de Israel, ya que en la cultura judía era común usar la higuera como metáfora de la prosperidad y la bendición de Dios para ese pueblo. Y ahí cuando vamos a mirar ahí Miqueas capítulo 4, verso 4, dice: se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha dicho. Entonces lo vemos ahí, y lo primero que nos presenta es como una sombra de descanso en el pueblo de Israel. Es una sombra de descanso en el pueblo de Israel. Y como iglesia de Cristo, también el Señor nos llama ahora la sombra de la higuera. ¿Quién es la higuera ahora para nosotros? Jesucristo y su palabra, ¿sí? Entonces, ¿dónde descansamos? En su palabra. A veces las tribulaciones, las angustias, las preocupaciones, el dolor, son tantas cosas que vienen a nuestra vida, emociones encontradas. Y la única manera en que nosotros podemos descansar es en la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Eso, la lectura de ella nos enseña, el escudriñar de ella nos enseña el descanso que tenemos. En este caso, ahí estaba Dios hablándole sobre la higuera, que para Dios era un símbolo fuerte en el pueblo de Israel. Luego se menciona como higuera, como la higuera, o se menciona la higuera como un símbolo de la relación de Dios con su pueblo. Y vamos a mirar ahí en Oseas capítulo 9, verso 10. Oseas capítulo 9, verso 10. Y nos dice: como uvas en el desierto hallé a Israel, ¿sí? Les lo coloca en ejemplo. Dice: como uvas en el desierto
hallé a Israel como la fruta temprana de la higuera. En su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal y se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquellos que amaron. Y entonces, aquí que nos encontramos y que nos muestra Dios, empieza a mostrarnos la similitud del pueblo de Israel con la higuera, pero también con su fruto. Y a veces cuando nosotros tomamos el fruto, no sé cuántos conocen una higuera, si tomamos el fruto sin madurar, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Ustedes saben cómo es el fruto de la higuera? ¿Qué tiene el fruto de la higuera? ¿Será que lo podemos coger así fácil y comérnoslo? Tiene espinas, ¿cierto? Y la espina, cuando ya el fruto está maduro, es fácil, solamente uno ve que la gente la coge, la tira al piso y con una ramita la golpea y se le caen todas las espinas, ¿cierto? Pero cuando está verde, no, la pueden golpear hasta con un palo y no se le caen las espinas. Entonces, ¿qué significa eso? Nos haría mucho daño cuando nosotros comemos una higuera o tratamos de consumir una higuera o alimentarnos con una higuera con que esté verde. Primero, porque el sabor no es el mejor y tal vez hasta nos haga daño. Y segundo, porque nos vamos a espinar, no vamos a poderla comer, nos haríamos mucho daño. Y eso es lo que Dios quiere presentar hoy para presentar a ese pueblo de Israel que se apartó de la madurez de la palabra de Dios, de la autenticidad de la palabra de Dios, para ir a otro lugar, a otra enseñanza, a una enseñanza mucho más fácil y más cómoda. Y cualquier parecido a la realidad en este tiempo es pura coincidencia, diríamos, o tal vez es un propósito de Dios. Y entonces tenemos que saber esperar. Y aquí el pueblo de Israel no supo esperar, sino que fueron en medio de su desespero y su angustia a buscar los lugares, y eso eran dioses baales, donde podían acercarse y recibir adivinaciones y demás cosas para poder tener paz en su corazón hacia el futuro. Viéndose en la iglesia en este momento también. Nos salimos de la iglesia, de la enseñanza, de la base de la iglesia, que es la palabra del Señor, para ir a escuchar alegorías afuera. Y tenemos que tener cuidado, porque solamente la verdad en Dios nos puede fortalecer. Y tal vez yo escuche alguna alegoría y me emocione, porque mueve mis emociones, y descanse sentimentalmente o emocionalmente, pero al poco tiempo voy a estar angustiado. Pero algo que nos da Dios en su dosis de su palabra es mantenernos cuando Él trae sanidad a nuestro corazón, porque nos hemos mantenido en Él. Entonces, ¿qué ocurre? Sencillamente vamos a tener esa paz, y esa paz va a ser duradera, por decirlo, para siempre, y no vamos a volver a angustiarnos de eso. Pero para eso tenemos que venir a Cristo, tenemos que venir a su palabra, no a que el X persona nos hable bonito en nombre de Cristo, no, tenemos que venir a entender a Cristo mismo y su palabra. Si alguna vez yo quiero escuchar un mensaje de alguien, o alguien me manda un mensaje a través de otra persona, y si esa persona no está muy preparada, a lo mejor se le va a olvidar y me va a dar o la mitad del mensaje, le va a quitar al mensaje, o a lo mejor por tratar de dar un mejor mensaje, nos va a dar, le va a tener
añadir a ese mensaje. Y entonces el mensaje ya se encuentra distorsionado, ¿verdad? Está distorsionado. Luego, eso me puede hacer daño porque a lo mejor no era lo que me habían mandado decir. Con Dios es exactamente lo mismo. Si nosotros nos salimos de su verdad, de su palabra, entonces vamos a recibir, ¿qué es lo que está ocurriendo con la iglesia en este momento? Mensajes distorsionados que nos llevan creyendo que vamos bien por un camino equivocado. Y tenemos que guardarnos de eso. Veamos cómo Jesús maldice la higuera. ¿Y por qué la va a maldecir? Una higuera estéril, simbolizando el juicio sobre la falta de frutos espirituales. Es lo que quiso decir, que quiso simbolizar en esa higuera la falta de fruto. Y a nosotros como iglesia nos compara, no nos ve de esa manera, nos compara con esa higuera. Y Él espera de nosotros fruto. Espera de nosotros fruto. Ya cuando nosotros tenemos algo de conocimiento y es la higuera, algo de abono, entonces se espera que dé un fruto. La higuera casi siempre son en lugares desérticos donde salen esas higueras o nacen esas higueras. Pero para que ellas den su fruto, ¿qué necesitan? Y ahí mirábamos en esa parte y es como alguien dice, no la dañe, voy a escarbar, voy a cavar alrededor de ella y entonces la abono, y si no da fruto, pues entonces ya tomamos una determinación. Entonces, ¿cómo es que si nosotros, Dios nos ve como una higuera? Y Él dice, ¿cómo será que excava Dios alrededor nuestro para que demos el fruto? Si no es con su palabra. Por eso Él dice que debemos escudriñar la palabra. ¿Y por qué dice? Ahí cuando leemos Juan 5:39 dice, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Entonces, cuando nosotros cavamos a nuestro alrededor es porque escudriñamos la verdad de Dios. Entonces dice, ahí encontramos algo que es la vida eterna, ¿cierto? Y Dios quiere eso, que tú y yo tengamos vida eterna. Él vino a morir en la cruz por eso. Es el mayor que nos puede dar Dios. Y es el mayor tesoro que nosotros tenemos que buscar en este tiempo. Ese es el mayor tesoro, la vida eterna. Entonces, para esto necesitamos dar frutos. Si nosotros ya tenemos ese abono, que es el conocimiento de una parte, porque tenemos que seguir abonando hasta dar gran fruto. Pero con un poco de abono ya nosotros podemos empezar a dar frutos. Y ese abono es el conocimiento y la verdad de Dios. Así que aquí simboliza la falta de frutos espirituales. No hay frutos en las personas. Marcos 11, 13 y 14 que dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Y entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Entonces, ¿por qué lo quiso decir? ¿Y por qué tenía que escuchar? ¿Por qué él mismo no se lo decía ya en secreto a la higuera si él tenía poder? Él quería que los que estaban a su alrededor escucharan que era necesario que nosotros, en esa comparación de higuera que él hacía con nosotros en su parábola, entendiéramos que es necesario dar fruto. Nadie le gusta tener una semilla que nunca dé fruto, que la tira a la tierra y después no dio fruto. Pasaron los años y no pasó nada, o los meses y no pasó nada. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Escarbar la tierra y mirar, aquí está la semilla,
Y si la semilla se ha dañado o sencillamente está seca y no ha dado ningún fruto, pues va a tener que echar otra semilla, ¿verdad? Para que esa sí dé fruto, para que la tierra no se vuelva estéril. Entonces, es importante que nosotros tengamos claro en este llamado que Dios nos hace, y es que tenemos que llevar fruto. Que nosotros no vamos a una iglesia solamente para sentarnos y escuchar y decir que somos cristianos. Nosotros vamos a una iglesia para ser edificados, y por eso es importante prepararnos para poder dar fruto para Dios. ¿Cómo nos conocerá Dios allá en el reino de los cielos? Por nuestros frutos, ¿cierto? Por nuestros frutos. Así que si vamos llenos de fruto, pues ¿qué pasará? ¿Qué pasa cuando llega una visita a su casa y no lleva nada? Bueno, usted por decencia y amor y además por aprecio, pues lo recibe sin problema. Y hace el mejor presente ahí de momento. Pero si una persona llega llena de frutos, con un buen mercado, vamos a hablar de una parte física, con un buen mercado a casa, y aún sabiendo que usted necesitaba de ese mercado, ¿qué siente? Gozo, ¿cierto? Alegría. Dice, ¿cómo? Gracias, porque yo necesitaba de esto. Ahora, aunque no lo necesite, solamente lo mira con gratitud porque tuvo un detalle contigo. Porque tuvo un detalle contigo. Entonces, hay alegría y hay gozo en el corazón. Aunque no lo necesitara, hay gozo en el corazón, porque esa persona demuestra su amor y su aprecio con un presente, y no era cualquier presente. Ahora, si esa persona es una persona pobre y que con mucho esfuerzo cogió un presente pequeño y lo llevó porque quería llevarlo, demostrar su amor hacia ti, también lo valoras de igual manera, aún más. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que el día que lleguemos al reino de los cielos, no vayamos con las manos vacías, para nada, vayamos con las manos vacías, sino que nos presentemos con nuestro fruto, que podamos decir, Señor, mire, este es mi fruto. Tú me abonaste con el conocimiento de tu verdad, y este es mi fruto. ¿Y cuál es tu fruto? ¿Cuántas personas les hablaste de Dios? ¿Y cuántas personas, gracias a tu trabajo y esfuerzo y dedicación, han llegado a conocer al Señor? Eso es lo que Dios valora. Por eso nos habla ahí en Santiago y nos dice que nosotros tendremos la corona de honra por los frutos que nosotros demos. Pero Dios no nos está pidiendo ni siquiera dinero, que entonces es los que más dimos dinero en la iglesia. No es eso. Dios está pidiendo el fruto de las almas para Él, de las almas con las que tú trabajaste para Él. Trabajaste para Él. ¿Dónde están? No vaya a ser de aquellas personas que llegaron como aquel siervo que su amo se fue y le dejó, le dio un talento al otro, a uno le dio 5, al otro 2, y a él le dio 1 para probarlo, porque tal vez él conocía el corazón de ese varón. Entonces al que le dio 5, él sabía cuál era su corazón y le iba a multiplicar ese fruto. Al que le dio 2 también sabía, pero le quiso probar el corazón, le dio solamente 1 y le dijo, ahí está ese fruto, házmelo producir. ¿Y qué hizo él? Fue y lo enterró porque tenía temor. No sentía paz, le daba pena ir a predicar, hablando de eso. Le daba pena eso. Y entonces, ¿qué hizo? Lo enterró. Y cuando llegó donde su Señor, ¿qué pasó? Cuando el Señor llegó a pedirle cuentas, dice, no, Señor, es que yo sabía que tú eres un hombre severo. Como decimos, yo tengo temor de Dios y por eso no hago ciertas cosas.
Porque se ha dicho muchas veces, es que yo tengo temor de Dios y no predico porque me da miedo que de pronto lo predique mal y entonces haga perder las almas. No, tú te dispones a hacerlo. Tú te dispones a regar la semilla. Jesús le dijo a los 12 que no se preocupaban si sabían o no, que porque el Espíritu Santo era el que iba a guiarlos. Entonces nosotros no debemos temer nada. Es el Espíritu Santo el que va a poner las palabras en nuestra boca, las palabras indicadas en nuestra boca. Ya tenemos algo de conocimiento, entonces tenemos que tener las palabras indicadas para poderla dar a otros. Y a eso es que se refiere esto de la higuera. Tiene que dar fruto, porque si no será tremendo, ¿verdad? Que Dios venga y no podemos mostrar nada, no podemos. Y ahí, enseñando esta parábola de la higuera, es que cuando no hay fruto, el árbol se corta, y que así también ocurrirá con nosotros si no damos fruto. Dios nos cortará y tal vez esperamos una gran bendición de Dios, pero como no damos fruto, entonces ¿cómo podemos recibir cosecha? Si no hay, si no hemos sembrado nada, entonces seremos cortados y tal vez le den nuestros talentos a otros. Ahí vemos a quién le dio ese talento ese varón. Cuando nosotros vemos la narrativa, el talento se lo dio al que le había dado 5 y había producido otros 5, ahora tenía 10, y dice el Señor, dale al que tiene 10, ¿sí? Porque se dio cuenta la capacidad y el amor que él tenía por las almas, y le dio más capacidades. Así que entre más almas ganes, más capacidades Dios te va a dar, porque le va a dar mayores talentos. Es lo que nos quiere enseñar hoy aquí la higuera. En Mateo capítulo 7, verso 19 al 20 dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Cuidado, el fuego, ustedes saben cuál es el fuego, y el fuego es eterno, ¿no? En lo que se va a convertir esta tierra hacia el futuro, en lodo y azufre hirviendo, ¿no? Y ese va a ser el fuego donde Dios nos libre caeríamos si nosotros no tenemos frutos para Dios. Ahora, esto en cuanto a lo que es la higuera, que miremos, empecemos entonces por las ramas. ¿Y qué quiere decir rama? Es tierna, rama tierna, brotes nuevos. Tierna, brotes nuevos. Y eso es una señal que es que el verano está cerca. Es lo que el Señor Jesús nos quiso decir. Este proceso natural entonces es una metáfora de la llegada del reino y la necesidad de estar preparados para ello. ¿Estamos preparados para cuando el Señor aparezca? ¿Sí estamos preparados? ¿Y cuando venga el dueño, qué nos dará? ¿Qué nos dará el dueño cuando Él venga? Gloria a Dios, gloria al Señor. ¿Qué nos dará el dueño cuando Él venga? Nos va a premiar si tenemos buen fruto, ¿verdad? Pero si no, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Seremos echados al fuego, ¿cierto? Pero va a aparecer ahí donde es: pero Señor, si yo hice milagros en tu nombre, pero Señor, si yo eché fuera demonios, Señor, pero si yo evangelicé, Señor, pero si yo hasta serví en la iglesia, Señor, yo daba mis diezmos allá en la iglesia y nunca faltaba. ¿Y sabe qué va a decir el Señor? Yo no te conocí. ¿Por qué? Porque no hay el fruto que Él estaba esperando de nosotros. Por esa razón.
Entonces todo esto es una señal. Isaías capítulo 11 verso 1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Israel había caído. Israel había sido desobediente. Israel había abandonado a Dios. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurrió? Dice que un vástago retoñará de aquella vara. Esa vara era el pueblo de Israel, y todos sabemos que Jesús es descendiente de Israel. Ahí viene del pueblo de Israel. A través de Jesús se levanta el nuevo Israel espiritual y empieza a retoñar. Y es donde aparece, ese Israel espiritual es la iglesia de Cristo. No es igual al Israel físico o como pueblo, es un Israel espiritual que es levantado a través del linaje de Cristo. Y es ahí donde nosotros tenemos que saber que si somos linaje de Israel y somos ahora el Israel espiritual, no podemos llegar a ser rebeldes como el pueblo de Israel, que andaba atrás de otros dioses que nada tenían que ver con nuestro Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Eso simboliza entonces un nuevo comienzo y una esperanza, así como los brotes de la higuera indican que el verano está cerca. Los creyentes en Cristo debemos estar atentos a las señales del regreso de Cristo. ¿Por qué? Porque ¿cómo es estar atentos? Conociéndolo a Él. ¿Cómo voy a recibir a alguien que no conozco? Necesito conocer a aquella persona que voy a recibir en mi casa. Y la palabra de Dios en Hebreos 3:6 dice que tú y yo somos casa de Dios. Entonces vamos a recibir a alguien en nuestra casa, pero para eso tenemos que conocerlo. Y si no conocemos a Cristo, realmente no estamos entonces en el lugar correcto. La palabra de Dios en Mateo 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Entonces el llamado para tener vida eterna es el conocimiento de Cristo. Así que cuando nos estamos preparados para recibir al Señor Jesucristo, es porque lo conocemos, no es de otra manera. Yo no recibo vida eterna sin conocer a Cristo, solamente porque creo de alguien que me dijo que Jesucristo es Dios y que Él hace muchos milagros. Entonces por eso voy a recibirlo. No, yo tengo que conocerlo para poderlo recibir. Él dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Ahí hay dos cosas. Permanecer en Él es creer en Él, pero también necesitamos conocerlo, y esas palabras deben permanecer en nosotros. Entonces así, si permanecen sus palabras en nosotros, dice, podemos pedir lo que queramos y nos será hecho. Lo dice Juan capítulo 15 verso 7. Entonces, mis amados, tenemos que saber que hay una esperanza, que esa nueva higuera, que necesitamos ser de ese Israel espiritual. Pero para ser de ese Israel espiritual necesitamos tener conocimiento de Dios. La iglesia de Cristo es el Israel espiritual. Hay el Israel físico, el pueblo escogido por Dios, que es el Israel físico, pero hay el Israel espiritual, que es la iglesia de Cristo. Ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 6 dice: por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos como sobrios, abriendo
Habiendo, ¿qué? Habiéndonos vestidos de la coraza de fe y amor, con la esperanza de salvación como yelmo, siendo el yelmo la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que hacer? Tenemos que tomar ese yelmo. De ahí dice que el yelmo es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos dice Efesios 6:17? Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Es la palabra de Dios. No es imaginarnos cosas que nos vamos a vestir con la coraza y no sé qué más cosas. Y entonces uno ve ciertos lugares poniéndose imaginariamente una serie de cosas en el cuerpo. No, es la palabra de Dios la que tenemos que tener. Ella es la que nos reviste de esa armadura de Dios. Jesús utiliza entonces esta parábola de la higuera para instar a sus seguidores a ser vigilantes y a discernir los tiempos, ya que no es solo una cuestión de observar eventos, sino de estar espiritualmente despiertos y preparados para eso. No sabemos en qué momento nos coge la muerte. A veces decimos, no, yo estoy sano, a mí no me duele ni un dedo, nada, ni una uña porque no las tengo, me las quité, entonces no me duele, ¿sí? Entonces, a mí no me duele nada, pues, tranquilo. Pero yo no sé en qué momento me apareció algo y fue en cuestión de días que el Señor me llamó y me fui, pero no me dolía nada. Esa es la razón entonces por la que nosotros tenemos que estar preparados para ese llamado. Tal vez el mundo no lo veamos nosotros acabar, tal vez les corresponde a las siguientes generaciones o 2 o 3 más allá. Pero a nosotros sí se nos va a acabar el mundo en cualquier momento. Y tenemos que estar preparados para eso. El tema es, si no estamos preparados y mucho menos estamos dando fruto, entonces, ¿qué cuenta le vamos a dar a Dios cuando nos vayamos? ¿Qué cuenta le vamos a dar a Dios? No hay cosa más hermosa que estar en un trabajo y que nos hayan asignado ciertas labores y haberlas hecho tan bien, que tenemos la tranquilidad que cuando venga el jefe se va a poner contento por lo que le hemos hecho y por cómo hemos prosperado su empresa. Esto es algo hermoso, sentir eso. Pero ¿y si no lo hacemos mal? Entonces vamos a sentir ese temor de que a lo mejor nos va a echar del trabajo porque no le hicimos el trabajo que Él nos había asignado. El reino de los 10 cielos es exactamente lo mismo. Que nosotros el día que sintamos que el Señor nos llama, tengamos esa tranquilidad de haber dicho, he hecho la obra. Dijo Pablo, he corrido la carrera y ya no tengo más sino esperar el reino del Señor, fue lo que Pablo nos quiso decir. Y qué bueno que nosotros podamos expresar eso de esa misma manera como hijos de Dios. Hay en primera de Juan capítulo 2 verso 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Mire que Dios es tan claro. Dice, ¿cómo hago yo para conocer al Señor? Y entonces aquí dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo? Si guardamos sus mandamientos. Dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Se ha engañado a sí mismo. La frase conocer, que está cerca a las puertas, enfatiza la inminencia del regreso de Cristo e invita a sus seguidores a observar los acontecimientos que ocurren alrededor. Tantas cosas que están ocurriendo y que mencionan. Yo no sé cuántos de ustedes esta semana pasada que tembló,
Muchos ni lo escucharon, ni lo sintieron porque estaban durmiendo. Pero aquí no se trata de si lo escucharon o no, sino saber que hubo un temblor. Y que ese temblor, a pesar de que movió la tierra, es apenas una advertencia de lo que puede venir. De lo que puede venir. Y la pregunta es, ¿y estamos preparados para eso? Imagínate que el Estado, los gobiernos hacen simulacros para que la gente se prepare para un temblor. Y la pregunta es, como tembló a las 3:27 de la mañana, entonces, ¿cómo estaba la gente? Y estaban preparados, ¿cierto? Estaban preparados, los estados lo habían preparado, habían hecho simulacros, cada rato hacen simulacros para preparar a la gente para los temblores como esos. Pero ahí, ¿qué ocurrió? Nos cogió, bueno, yo estaba ya orando en esa hora, pero nos cogió durmiendo, ¿cierto? Y entonces dice la palabra ahí, lo leíamos ahorita, que no durmamos como los demás. Y en este caso, dormir es, ¿qué estamos haciendo por eso? ¿Qué estamos haciendo por eso? Cosas peores vendrán, porque esto apenas es una advertencia de lo que puede pasar. Y cómo Dios desde un punto movió, porque fueron en todas las ciudades casi de Colombia que se sintió el temblor. Entonces, desde un punto movió toda la tierra. ¿Puede Dios mover todo el planeta cuando Él quiera? ¿Y estamos preparados para eso? ¿O nos morimos de susto? Yo siempre he dicho, ¿por qué se asustan los cristianos por un temblor? ¿Dónde está su fe en Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si yo siento que tiembla, lo único que tengo que decirles, arrodillarme y decirle, Señor, gracias por lo que vendrá. Si hoy es mi llamado, recógeme. Y si no, Señor, guárdame. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque tengo una confianza en un Creador. Y Él lo hará. Pero si en vez de ponerme a pedirle al Señor, lo que hago es salir corriendo y gritar y llorar, pues eso no. ¿Dónde está mi fe en Dios entonces? Ahí no está Dios en mí, porque yo tengo temor. Y entonces, ¿qué pasaría? La palabra dice que cuando Cristo venga, la tierra temblará, hermanos. Y entonces tú no vas a recibir a Cristo corriendo con alegría, sino vas a salir es corriendo a ver dónde se puede esconder, ¿sí? Eso, analicen eso, hermanos. El cristiano no debe tener temor por las situaciones que están pasando, porque estamos apenas empezando. Recuerden que estamos en tiempos de dolores. Estamos apenas empezando. Así que, mis amados, Lucas capítulo 21, verso 28 nos dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué tenemos que hacer? Erguíos es preparados, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Pero si estará o nos vamos a correr. Lo que refuerza entonces la idea de que las señales son una indicación de que la redención está próxima. Primera de Tesalonicenses 5, 2 y 3. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Cómo llegó este temblor? Como ladrón en la noche, ¿verdad? ¿Qué íbamos a saber que a las 3 y pucho de la mañana nosotros íbamos a sentir un temblor? No, todos estamos dormidos. Entonces dice, vendrá como ladrón en la noche. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. ¿Sí? Y ahorita estamos viendo en la franja de Gaza ahí que fue Tron y dijeron que iba a haber paz y una serie de cosas, y no, y se están matando entre ellos. Entonces, ¿dónde está la paz?
En Colombia se dijo que se había firmado la paz y hasta el señor que firmó la paz, que era el presidente en ese tiempo, se ganó un galardón ahí, un premio por la paz. ¿Y dónde está la paz, mi hermano? ¿Dónde está la paz? En este momento está regado los violentos por todo el país. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. ¿Y sabe qué está pasando? Ustedes lo saben, los niños de 12, 13 años están siendo recogidos para ponerlos como escudo para su defensa de aquellos violentos. ¿Eso qué es? Destrucción, ¿cierto? Entonces, lo que yo quiero mostrarles es no lo que está pasando en sí, sino si la palabra de Dios se está cumpliendo o no. Y si se está cumpliendo, entonces, ¿estamos preparados para eso? Es la pregunta. ¿Si estamos preparados? Aunque el mundo esté lleno de problemas, Dios está en control y está trabajando en nuestras vidas. Así que dejemos que Dios trabaje en nuestras vidas, porque a veces nosotros queremos estar junto a Dios, pero no dejamos que Él trabaje con nosotros. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9. ¿Qué dice el Señor ahí? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Para qué? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces estos temblores pequeños, que sí son fuertes, pero que los sentimos pequeños y muchos no los sintieron, ¿qué es? ¿Qué es eso? Una advertencia, es como decirle, tenga cuidado, mire, ya las cosas se están acercando. ¿Estás arrepentido? ¿Estás estudiando la palabra? ¿Le está conociendo? ¿Estás preparándote para esa venida o no? Eso es lo que Dios quiere decir. Pero no lo entendemos, ¿verdad? Nosotros no lo queremos entender, porque nos parece que eso es normal, eso es un evento como todos los que han venido pasando anteriormente, entonces es muy normal. Y les voy a decir algo, no es normal, no es normal. No es normal que este tipo de cosas estén pasando, es una advertencia de Dios. Su amor y su misericordia están con nosotros en todo momento. Y Dios nos está llamando ¿a qué? A que nos preparemos, a que nos preparemos. ¿Qué está pasando con el dictador de Venezuela? Están llamando a toda la gente para que se preparen para una supuesta guerra. Eso no es comparado a lo que estamos diciendo, porque no a lo que estamos viendo de Jesús, porque eso no tiene punto de comparación. Pero sí podemos tomarlo como ejemplo. Cuando alguien va a invadir un país, entonces los de adentro se preparan para enfrentarlo, aunque sepan que no le van a ganar, pero se preparan para enfrentarlo. Y estamos preparados para enfrentar lo que Dios nos está advirtiendo que va a pasar. Preparémonos para eso. Preparémonos para eso. Porque mis amados, si no se han dado cuenta, con las guerras, con las hambrunas, con los hijos que se levantan contra los padres que están matando y violando a sus propios hijos, eso es una señal de que las cosas se están acercando. Y nosotros pasamos desapercibido todo eso y nos parece normal. Y vemos noticias y a veces decimos, no, yo no veo las noticias porque esos hablan de ahí lo mismo y eso lo llenan a uno es de angustia de ver todos los días muertos. Y yo veía una noticia estos días que prendí el televisor y estaban ahí dando las noticias, y lo primero que salió fue un periodista diciendo ahí en un resumen que estaban haciendo que los entes de control habían hecho, y era cada media hora en solo Colombia están muriendo 12 personas.
de violencia, sin contar los que se están muriendo naturalmente o por enfermedades. 12 personas cada media hora están matando. Los padres decían, hay niños que están muriendo, 5 niños cada 15 minutos asesinados por sus padres o por otras personas. ¿Y eso qué es? Una señal. Eso es una señal. Pero nosotros nos llenamos es de ira y decimos, no, terrible aquel que mató a su hijo, esa mamá que vendió a su hijo, esa mamá que... Otra cosa y eso es una parte, pero otra parte, cada minuto están muriendo en el mundo por aborto, 1,500 niños por aborto, cada minuto. Entonces uno mira eso y dice, pero aquí, no, terrible esos padres que hacen eso, pero ¿hasta dónde llegó la humanidad? Es el comentario que uno escucha que no, eso es un llamado de Dios. Es la manera en que Dios nos está llamando a prepararnos. Y nosotros no le ponemos cuidado a eso. Dichosos aquellos que partieron con el Señor, que el Señor nos llamó en su tiempo, porque todo, dice la palabra, tiene su tiempo. Cuando nosotros nos morimos es porque teníamos un tiempo, no es porque se le ocurrió a alguien morirse, no. Tenía un tiempo. Dice que tenemos ahí en Eclesiastés capítulo 3, dice que tenemos tiempo para nacer, pero también tenemos tiempo para morir. Ese día nos tocaba, sea de lo que fuera, nos tocaba. Entonces estábamos preparados, bienaventurados aquellos que se prepararon para eso. Que se preparan para eso. Entonces este es un llamado, mis amados, a la vigilancia, a la preparación para el regreso de Cristo. La higuera con su ciclo de crecimiento simboliza la vida espiritual y la necesidad de estar atentos a las señales de Dios. Y este versículo nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y a vivir en esperanza y estar listos para su venida. Pero también nos recuerda que aunque sabemos que el día y la hora no la sabemos, debemos estar listos. Por lo que la preparación espiritual en el conocimiento de las Escrituras es esencial para mantener nuestra fe firme y confiados en que la promesa de su regreso es cierta. Y entonces los que no se han preparado tienen que empezar a prepararse. Tienen que empezar a prepararse. Lo sugiere es que las personas que están llegando, por favor me los van ubicando a ese costado, porque es que a este lado no se pueden hacer los que no se van a graduar. ¿Sí? No, ya ustedes quédense ahí tranquilos, estoy besando a los que van a llegar. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, Dios es un Dios de orden. Y es un Dios de amor, y Él no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos, sino que en ese lugar, mi hermana Elsie, en ese lugar no se pueden hacer las personas sino a ese lado, ¿sí? Correcto. Entonces estamos en eso, ¿cierto? Dios es un Dios de orden, y nosotros necesitamos entender esa orden de Dios. Así que, ¿qué nos llama Dios? A que tú y yo estemos listos para en cualquier momento que Él nos llame. Ese es el llamado, amén. Gloria a Jesús. Vamos a orarle a Dios. Padre, gracias por este tiempo maravilloso que nos regalaste hoy, por tu enseñanza y por tu llamado, mi Rey amado. Gracias, Jesús, porque tú tienes tanto amor por tu iglesia, que no quiere que ninguno se pierda, Señor, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias, Padre mío, por este tiempo hermoso que nos diste, y esta enseñanza que nos das hoy es misericordiosa y llena de tu amor, Padre. Ayúdanos a entenderla, Señor, y a vivir, Dios, de acuerdo a tu propósito y a tu perfecta voluntad. En Cristo Jesús. Amén.
Que el Padre de mi Señor Jesucristo los llene de gracia, de amor, de salud abundante. Señor, que los rodee con ángeles de Jehová, que guarden su vida del mal y del peligro y los lleve con bendición y para bendición. En Cristo Jesús, un abrazo para todos, bendiciones.